Continuamos con las sesiones de Ciencia y Tecnología. Quien les habla es la licenciada Magdalena Gomero Acuña. Hoy hablaremos acerca del cuidado del medio ambiente y también veremos cuáles son las causas y consecuencias de su deterioro. Primero que nada, antes de explicar acerca de lo que son los cuidados del medio ambiente, tenemos que dar un vistazo a lo que es la contaminación ambiental. ¿Qué es en sí? Se dice que la contaminación ambiental es un proceso cíclico que involucra a todos los ambientes, el aire, el agua y el suelo, y desde cualquier perspectiva a los seres vivos, tanto emisores como receptores de los contaminantes. En la actualidad, una de las más grandes preocupaciones de la sociedad es el cuidado y preservación del medio ambiente, como al fin de remediar los daños que el hombre ha causado y evitar que éste se siga deteriorando, ya que esto afecta directa o indirectamente la salud y el bienestar de los hombres y de otros organismos. Se dice que también la contaminación ambiental viene a ser la acumulación en el medio ambiente de sustancias extrañas y nocivas para la subsistencia de los seres vivos, como el resultado de la actividad inconsciente del hombre, que se produce tanto, como hemos explicado ya, en el aire, suelo y agua por agentes de origen sólidos, líquidos, gaseosos y nucleares. Para explicar un poco más acerca de los tipos de contaminación ambiental, lo hemos resumido de la siguiente manera. Se dice que la contaminación es la alteración del aire, agua o suelo con sustancias perjudiciales por el ser humano. Por ejemplo, la contaminación del aire, ¿no? Se contamina por el humo producido por la quema de combustibles, ya sea el petróleo o el carbón. Se dice que también es conocida como polución. Es uno de los tipos de contaminación ambiental más famosos. Se produce a causa de la emisión de sustancias químicas a la atmósfera que afectan directamente la calidad del aire. Es más conocido, dice, el monóxido de carbono, pero existen otros como el dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno. En la contaminación del suelo, dice, se contamina por verter en las sustancias perjudiciales como los plaguicidas, insecticidas, pesticidas. Una vez más, las sustancias químicas de uso común en la agricultura son las causantes de este tipo de contaminación, aunque no son las únicas. Las baterías de los teléfonos móviles, por ejemplo, las pilas o los vertederos también liberan sustancias nocivas que se filtran en el suelo. Las principales afectadas en este tipo de contaminación son las plantas, los árboles y cultivos, y es de las pescadillas que se muerde la cola. La presencia de este tipo de sustancias en los suelos afecta la calidad y productividad, y la falta de minerales provoca la pérdida de vegetación, y la ausencia de las plantas conduce a la erosión, que a su vez altera la riqueza de los suelos. En la contaminación del agua, dice que se contamina por verter en el suelo o en el agua de los ríos o mares productos de desechos de las ciudades y fábricas. Prácticamente afecta la fuente de agua subterránea, lagos y mares cuando se liberan residuos contaminantes. Este tipo de contaminación ambiental afecta directamente a las especies animales, vegetales y también al ser humano, ya que convierten el agua potable en un recurso no apto para su consumo. Los vertidos industriales, insecticidas o plaguicidas son algunos de los residuos que afectan a la contaminación del agua, pero también otros de uso doméstico como los detergentes, el lavado de ropa o el vertido de aceite de uso doméstico. También es muy perjudicial para la salud. También tenemos la otra contaminación que es acústica, ¿no? La contaminación acústica dice, ¿no? Cuando uno vive en un barrio muy ruidoso o cerca de un aeropuerto o autopista, una de las zonas muy bulliciosas de la ciudad. Se dice que esta contaminación acústica se produce por cualquier ruido excesivo, ya sea en proporción o frecuencia, o en tono o en volumen o ritmo. Además de ser muy molesto, puede provocarnos estrés, trastornos de sueño, pérdida de audición e incluso afecciones cardiovasculares, pero también alteran negativamente el equilibrio del ecosistema. En el caso de las aves, por ejemplo, influye en sus migraciones y ciclos reproductivos. Como también podemos observar la contaminación visual,
y la contaminación acústica, ¿no? ¿Cómo nos hemos sentido al percibir todos estos tipos de contaminación? Por ejemplo, la contaminación visual, como otras formas de contaminación, tiende a ser consecuencia de la actividad humana. La publicidad, la expansión urbana, la industrialización y la vida agrícola suelen dejar rastros visuales en su existencia, muchos de los cuales no están pensando para interferir en lo menos posible en el entorno, inclusive están pensando para destacar lo más posible del mismo. Toda esta tensión que ponen en los contaminantes visuales sobre los transeúntes, obligándolos a presentarles su atención o distrayéndolos de lo que puede ser en un entorno amigable o apacible, termina por ahuyentar a la gente o de no poder estresarla y hacerla sufrir. Todos estos efectos de la contaminación visual y la contaminación acústica es muy dañina para la salud de las personas. ¿Cuáles son las causas de la contaminación ambiental? El progreso tecnológico y el acelerado crecimiento demográfico producen un desequilibrio biológico en la Tierra. El monóxido de carbono de los vehículos, los desagües de las aguas negras o contaminadas al mar o ríos, el mal uso de los desperdicios. Otras de las causas son los desechos sólidos domésticos, desechos sólidos industriales, excesos de fertilizantes y productos químicos, la tala de árboles, la quema de basura y otros desechos, y la acumulación de basura en vez del reciclaje. ¿Cuáles serán las consecuencias que trae toda esta contaminación ambiental? El efecto persistente de la contaminación del aire respirado por un proceso silencioso de años conduce al desarrollo de afecciones cardiovasculares agudas como el infarto. Otro efecto es el debilitamiento de la capa de ozono, que protege a los seres vivos de los rayos ultravioletas. Deteriora cada vez más a nuestro planeta, atenta contra la vida de plantas, animales y personas, genera daño físico en los individuos, convierte en un elemento no consumible al agua, y en el suelo contaminado no es posible la siembra. Promueve o empeora el calentamiento global. Una de las consecuencias más perjudiciales para la salud es la presencia del dióxido de sulfuro y dióxido de nitrógeno en el aire, causante de muchísimas enfermedades, como la irritación de los ojos, nariz y garganta. Provocan el asma, problemas respiratorios como bronquitis y neumonía, infecciones respiratorias crónicas, cáncer del pulmón, problemas cardíacos, daño cerebral en el sistema nervioso. ¿Cómo debemos de cuidar nuestro medio ambiente? No usar aerosoles, no quemar las basuras. Las políticas forestales deben impedir las talas de los árboles. Se debe promover la reforestación, la plantación de árboles en las ciudades, que no se deben vertir los humos de las fábricas a la atmósfera. Se debe regular los escapes de los automóviles. Se debe prohibir las bolsas plásticas en los supermercados. Se debe prohibir las botellas plásticas y se debe de impedir el envasado del agua. Algunas medidas para cuidar nuestro medio ambiente que debemos de practicar constantemente. Se debe separar los residuos y poner en práctica las 3 R's. Se debe de usar bolsas de tela o de papel. Tratar de no comprar alimentos envasados o empaquetados. Tomar duchas de 5 minutos. Evitar las fugas de agua. Se debe sembrar un árbol. Se debe ahorrar energía y apagar las luces cuando no las estemos utilizando. Se debe utilizar el transporte público y bicicleta. Se debe de reutilizar el plástico. Se debe de utilizar las bicicletas, como ya les dije, en tramos cortos y medianos. Se debe de caminar, si es posible, para no usar los vehículos. Se debe de utilizar bombillas de bajo consumo. Se debe desconectar los dispositivos cuando no lo utilizamos y se debe de aprovechar la luz natural. Bien, esperando que esta breve explicación acerca del cuidado del medio ambiente sea favorable para reforzar los aprendizajes, les dejo las 3 preguntas de reflexión y sobre todo la pregunta ¿cómo debemos actuar a partir de esta sesión para cuidar nuestro medio ambiente? No se olviden de darle like al video. Me despido de ustedes hasta la próxima sesión.